Muy bien, muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Vamos a dar inicio. Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Dios se complace. A Dios le agrada tomar personas con un pasado pésimo, problemático y aún pecaminoso, y trabajar en esas vidas. Y esa es la razón por la cual yo estoy aquí, porque a Dios le encanta tomar personas con un pasado pésimo, problemático y pecaminoso, perdonar esos pecados y después decir a la gente, decir al mundo: miren nada más lo que yo hice. A Dios le encanta tomar lo feo, derramar su gracia, limpiarlo y después exhibirlo como un trofeo. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. El mensaje de hoy tiene que ver con Abraham. Abraham, a quien llamamos el padre de la fe. Pero él no viene de un pasado perfecto. Él viene de un pasado como el mío, medio problemático, no muy bueno, no muy prometedor. Y sin embargo, Dios, y hoy nosotros lo conocemos a Abraham como el padre de la fe. Aunque su pasado está lejos de ser un hombre de fe. Si examinamos su trayectoria, si examinamos su vida, tal vez algunos de nosotros vamos a concluir que, oye, no es el padre de la fe, es el padre del fracaso, porque fracasó aquí, fracasó aquí, fracasó aquí y más allá. ¿Cómo es posible que un hombre con tantos fracasos en la vida se convierta en el padre de la fe? ¿Qué quiere decir eso para mí y para ti? Hay esperanza, hay esperanza. A Dios le encanta tomar personas como Él. Personas como tú, personas como tú, personas como yo. Y derramar sobre nosotros su gracia, perdonar nuestros pecados, cambiar nuestro pasado y prometernos algo glorioso. Eso solamente Dios lo puede hacer. Por eso es que Abraham se llama el padre de la fe. Hay esperanza para ti y para ti y para mí. Y gloria al Señor por ello. Problemas con el pasado. Hablando acerca del pasado, no específicamente de Abraham, pero del pasado que nosotros hemos visto. ¿Recuerdan eso? ¿Qué vimos con eso? El primer pecado. El primer pecado. ¿Sí? Y de ahí viene Abraham. Abraham es descendiente de Adán y de Eva. Y vimos en capítulo 3 de Génesis también el primer pecado, fracaso para toda la raza humana. Después lo que Dios hace es los tiene que echar fuera del jardín de Edén. ¿Por qué? Fracaso. Después en el Génesis capítulo 4 tú vas a dar cuenta, si lo lees, vas a dar cuenta que vemos el primer homicidio. Caín mata a Abel. Un hermano mata a su propio hermano. Increíble. Otro fracaso de la humanidad. Después, más adelante vemos que la gente se empezó a multiplicar, y a medida que se empezó a multiplicar la gente, ¿qué también se multiplicó? El pecado. Y Dios determina raer de sobre la faz de la tierra toda la humanidad, excepto por un grupito de personas a quien Dios salva del diluvio. Toda la demás humanidad quedó ahogada por causa de su pecado, por causa de su fracaso. Y después, en el capítulo 11, al principio del capítulo 11, vemos la torre de Babel, un esfuerzo donde el hombre, la humanidad, una vez más empieza a poblar el mundo. A lo menos esa zona geográfica se empieza a poblar. Y una vez más, aumenta mucho las personas. Y conforme aumenta mucho el número de personas, aumenta también
el pecado otra vez, porque el pecado está aquí. El pecado eres tú, el pecado eres tú, el pecado soy yo. Y aún así Dios se complace vez tras vez, tras vez, tras vez, ir por el pecador, ir por la persona que ha fallado, ir por la persona que tiene un pasado horrible y asqueroso. Ahí va Dios ahora para buscar esa humanidad. Ahí fue Dios a buscarte a ti. Ahí fue Dios para buscarme a mí. Recuerdo la primera iglesia que yo asistí, una iglesia cristiana, fue en California de niño. Fue una iglesia menonita. Y recuerdo a la hermana Newton, yo tenía unos 5 o 6 años. La hermana Newton nos empezó a enseñar la palabra de Dios. Éramos una comunidad hispana y ella era la única estadounidense, la única mujer blanca que estaba allí. Todos los demás éramos hispanos, la gran mayoría de nosotros mexicanos, de primera generación. Pero el corazón de la hermana Newton, esa hermana blanca, hermana americana, era para los hispanos. No había domingo que yo fuese a la iglesia que ella no estuviese allí. La hermana Newton fue la primera que me habló de Jesucristo. Wow. Y yo sentía, ¿cómo puede Dios preocuparse por una persona como yo? Huérfano, de otro país, no hablando su idioma, no entendiendo todas las cosas que pasaban en una iglesia. ¿Cómo Dios puede amarme a mí? Y la hermana Newton, vez tras vez, me dice, Dios te ama, Dios te ama. Sobre todas las cosas, no solamente me decía que Dios me amaba, me demostraba que Dios me amaba. Llamo a mi tía Polita hace unos 2 años y le pregunto, ¿la hermana Newton ya está con el Señor? Ella dice, no, está muy ancianita, pero todavía vive y se acuerda de ti. Y está muy orgullosa de ti. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque Dios le place, le encanta mirar personas que son un 0 a la izquierda, que tienen un pasado horrible. En la policía los conocen por su primer nombre, ya saben exactamente quiénes son. Y esas son las personas que Dios dice, a ti te ando buscando, porque te amo. Wow. A pesar de todo ese pasado problemático, Dios siempre anda buscando personas. Dios siempre anda tocando corazones, diciendo, ven, te amo, acércate, óyeme, te quiero ayudar. Tú calificas, yo califico. Seguimos adelante. Dios llama a Abraham. Algunos van a decir, ¿qué pasó, pastor? ¿Le faltó una H y una A? No, es que ese es el nombre original de Abraham. Ese es el nombre original de él. Ese es el nombre que le pusieron sus padres. Se convierte en Abraham cuando Dios mismo le cambia su nombre. ¿Quieren saber por qué? Bueno, sigan viniendo los próximos domingos y se los voy a decir. Hasta ese domingo sigan viniendo y lo van a aprender. Pero Dios llama a Abraham aquí, capítulo 12, 1 al 4. Todos conmigo. Dice, pero Jehová wow, el primer misionero de 75 años. ¿Sabe Dios a quién ama? ¿Sabe Dios a quién llama? Absolutamente, absolutamente que sí. ¿Por qué Dios toma personas así para hacer algo grande? Porque si hubiese tomado a un joven
recién casado, con energías, con sueños, con deseos de cambiar al mundo, y Dios usa a esa persona, ese joven diría, yo lo hice. A Dios le place tomar personas como él, con un pasado no muy bueno y con un presente no muy prominente, para decir al mundo, miren lo que yo puedo hacer, mira lo que yo puedo hacer. A Dios le complace tomar casos imposibles. El drogadicto, el alcohólico, la prostituta, le encanta tomar esos casos. Él se especializa en tomar personas así, que tienen un pasado horrible, asqueroso, vergonzoso. No pueden dar su nombre. No quieren que la gente se dé cuenta cómo es su pasado. A Dios le encanta tomar esas personas, perdonarlas, limpiarlas y después exhibirlas y decir al mundo, miren lo que yo puedo hacer. Miren lo que yo puedo hacer. A Dios le complace. Entonces, si has cometido algunos errores, algunos fracasos en la vida, algunos pecados, cosas de las cuales te avergüenzas, cosas de las cuales no quisieras que nadie se dé cuenta, lo único que yo puedo decirte, eres candidato para algo maravilloso. Amén. Eres candidato para algo maravilloso. Porque si Dios pudo hacer de ese hombre el padre de la fe, ¡wow! Puede hacer cualquier cosa en ti y después a través de ti. ¿Están emocionados? Amén. Vamos a seguir adelante. Génesis 12, 1 al 4, una vez. El versículo 1 dice, y he hecho énfasis en eso, pero Jehová había dicho, ese es 12, 1. Pero Jehová había dicho en el pasado a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia inmediata, no la esposa, padre, madre, hermanos, deja todo, suelta todo, llévate nada más a la esposa. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, suéltalo todo. Solamente lleva tu esposa. Ok, vamos a ver qué sucede entonces, porque dice Jehová había dicho en el pasado. Entonces tenemos que recurrir a capítulo 11. Y ese es Taré. Taré es el padre de Abraham. Ok. Taré tiene 3 hijos. El primero es Abraham, el segundo Nacor y el tercero es Harán. Harán es el padre de Lot, el sobrino de Abraham. Harán muere en Ur de los Caldeos. Todos ellos son de Ur de los Caldeos. Y después vamos a ver qué era y cómo era Ur de los Caldeos. No era la gran ciudad. Era un tipo Sodoma y Gomorra. Era un tipo bastante complicado esa ciudad. Mucho pecado, mucha idolatría. Y Harán, el padre de Lot, muere en Ur de los Caldeos. Ahora, Abraham se casa con Sarai, que por cierto es su media hermana, y también es estéril, no puede tener babies, no puede concebir. Y pasan años y muchos años. Y de hecho, Sarai ha entrado en la menopausia y ya no tuvo niños. Humanamente hablando, no puede tener niños ya. Pero Dios se especializa en tomar casos imposibles y hacer maravillas. Su media hermana, quien era estéril y no tenía hijos, según el versículo 30 del capítulo 11. Taré toma la iniciativa en tomar a Abraham y Sarai y a Lot para ir a Canaán, pero llegaron a Harán, en medio paso entre Ur de los Caldeos y Canaán, y se quedaron allí. Y allí se muere Taré. Tal vez por eso es que dice, una vez más, después del último versículo del capítulo 11, 12:1 empieza, pero Jehová había dicho a Abraham. Aparentemente no le había dicho a Taré. Taré toma la iniciativa, pero Dios dice, a ti no te llamé, yo llamé a tu hijo. Tú te vas a quedar. Y Abraham muere en Harán. Ahí lo entierran, pero Jehová había dicho
Taré, perdón. Pero Dios había dicho a Abraham, a ti te hablé. No hablé a Harán, te hablé a ti. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El pacto, la invitación era con Abraham. Ok. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Eso está serio. Dios le dice a Abraham, si tú me obedeces, te voy a bendecir. Te voy a bendecir de una manera que ni siquiera te puedes imaginar. Y no te preocupes de cuántas personas, cuántos países tú tienes que atravesar desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. No te preocupes, ¿sí? Los que te ayuden, yo los voy a ayudar. Los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Los que te hagan daño, yo los voy a dañar. Y los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Pregunta, ¿esa promesa está en pie hasta el día de hoy? Amén. Ok. Un personaje se dio cuenta de eso. Un personaje se dio cuenta de eso. Ese hombre, Hugo Chávez, decide atacar verbalmente al pueblo de Israel. ¿Ok? Miren nada más la entrevista. Por favor. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel. Maldito sea, terrorista y asesino. Wow. Ok, ¿escucharon? All right. Ahora, sí, muy interesante esas palabras desde dentro de mis entrañas. Yo te maldigo, pueblo de Israel. Y Dios dice, a los que te bendijeren, bendeciré. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Hugo Chávez contrae cáncer, ¿dónde? Desde adentro, precisamente. Lo que usó para maldecir al pueblo de Israel, allí mismo contrajo cáncer y dentro de corto tiempo se murió. ¿Cumple Dios sus promesas todavía? Cuidado, yo sé, algunos van a decir, oh, pero pastor, pero el pueblo de Israel mató al Señor Jesucristo. Sí, pero eso no es problema tuyo, eso no es problema mío. Eso es problema entre el pueblo de Dios y Dios. Y Dios en su tiempo va a arreglar cuentas con el pueblo. Pero hasta que Dios no maldiga al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un pueblo bendito. No lo entiendo todo, pero lo acepto. Dios dice que así es y así es. Cuidado con maldecir, ¿sí?, a ese pueblo, porque su origen está en el padre de todos los hebreos, de todos los israelitas, que es Abraham. Y cuando Dios dice a Abraham, prometo bendecirte a ti y a toda tu descendencia, cualquiera que te bendiga será bendito por mí, cualquiera que te maldiga será maldito por mí. Dios lo dijo. Cuidado con ir en contra de lo que Dios dice. Ahora, noten en el versículo 4, cuando Abraham oye eso, te bendeciré. Wow. Versículo 2, haré de ti una nación grande. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? 0. Y no podía la esposa. Pero Dios le da una tremenda promesa. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, ¿cómo se siente Abraham? Tiene 75 años. Su esposa es estéril. Entró en menopausia. Los dos están a punto de morir. Pero escucha una promesa de Dios. Que Dios lo va a hacer grande. Lo va a hacer una nación grande. ¿Qué tiene ahora Abraham en su corazón? Empieza con E. Esperanza. Tiene esperanza porque Dios le dio una promesa. Y cuidado cuando Dios te da una promesa. ¿Cumple Dios sus promesas? Amén. Amén. Dios cumple sus promesas.
Su pasado, ¿ok? Su pasado. Su procedencia de Ur. Ur era una ciudad, era un país, era una nación corrompida, horriblemente en idolatría, en pecado. Y Dios está allí tratando con un hombre, buscando el corazón de un hombre dentro de una multitud de pecadores. Una ciudad, una nación completamente corrupta. Dice Dios, habrá alguien que quiere escuchar mi voz. Habrá alguien que está dispuesto a obedecerme. Y Dios mira toda la nación y encuentra un hombre. Mira a Abraham y le dice, me caes bien, Abraham. Me caes bien. Y lo saca de su contexto cultural. Lo saca de allí. Su paganismo, su idolatría, por eso es que Dios lo saca por ahí, porque Abraham estaba siendo bombardeado con todo tipo de ofertas pecaminosas. No sé en qué contexto tú te mueves, no sé qué es lo que tú ves, no sé qué es lo que tú oyes, no sé qué, pero si estás en ese contexto, o Dios te va a cambiar a ti y te va a dar fuerza para resistir ese contexto y de todas maneras ser de impacto, o Dios te va a sacar de ese contexto. En cuanto a Abraham, lo saca de allí, lo saca de allí. Lo saca de allí porque quiere tener una relación personal íntima. No quiere que Abraham sea distraído por otras voces o por otras invitaciones. Dios quiere conectar con su hijo Abraham y Dios quiere que Abraham se pegue con Dios. Después en el futuro vamos a estar viendo el significado de la palabra el Dios Todopoderoso. En hebreo es El Shaddai. El significado es precioso, es rico en su significado. Después lo vamos a estudiar. ¿Podrá Dios amarnos con un pasado tan problemático y tan pecaminoso? ¿Podrá? Por eso es que estamos aquí. Porque Dios pudo hacerlo. Nadie de los que estamos aquí tiene un récord perfecto. Nadie. Algunos han pecado, algunos hemos pecado más que otros, eso es cierto. Pero al final de cuentas, Dios sacó del mismo basurero de pecado a cada uno de los que estamos aquí, incluyendo y empezando con el pastor. Del mismo basurero del pecado, de ahí nos sacó Dios, a todos. A todos. ¿Podrá Dios amarnos con un pasado tan problemático y tan pecaminoso? Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Yo soy de ejemplo de eso. Yo sé de dónde Dios me sacó. ¿Por qué podemos tener tanta seguridad acerca de eso? ¿Por qué? Porque Dios dijo que sí. Dios le dijo a él que sí. Dios me sigue diciendo a mí que sí. Dios te sigue diciendo a ti que sí. El problema es que muchas veces pensamos, ¿cómo puede Dios amarme a mí? ¿Cómo puede Dios perdonarme a mí? Lo hace, vez tras vez. Vez tras vez. Abraham, el padre de la fe, seguro. ¿Sí? Padre de la fe. Y eso es solamente la primera parte, vienen más. Si ustedes piensan que vamos a alcanzar a cubrir todos los 4 versículos hoy, están equivocados. No puedo. Hay tanto material aquí que 4 versículos en 45 minutos no es posible cubrirlo eso. No es posible. 4 versículos. Por el contenido tan rico y tan profundo que hay en esos 4 versículos. Dios nos mira como podemos llegar a ser. Nosotros nos miramos como somos. Con fallas, con fracasos, con vergüenzas, con un récord. Sí. Nos miramos como somos, pero Dios nos mira como podemos llegar a ser con su gracia. Y entonces cuando nosotros nos miramos con los ojos de Él, decimos, hay esperanza para mí. Sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Porque Dios dijo que sí. Claro que sí se puede. No porque yo lo creo nada más, pero porque Dios mismo me ha dicho que sí. Y me muestra con Abraham lo que Él puede hacer. Me muestra con Abraham lo que Él puede hacer. Si Dios pudo hacer maravillas
y milagros en ese hombre y a través de ese hombre. También lo puede hacer conmigo. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para ti. Su pasado, su procedencia de Ur, su paganismo, la idolatría era algo asqueroso, era algo horrible y de ahí lo saca Dios. Principio, sí, una enseñanza que queremos tratar de aprender de esto. Independientemente de tu pasado, tu presente tiene posibilidades. Otra vez más, dilo conmigo, por favor. Dice, todos, independientemente de tu pasado, tu presente tiene posibilidades. Vamos a cambiarle tú por mí. ¿Listos? Por mí. Todos. Independientemente de mi pasado, mi presente tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque Dios dijo que sí. Porque Dios dijo que sí. Porque Dios dijo que sí. No tiene nada que ver con que yo merezco, yo siento, yo. Tiene que ver con que Dios ya te dijo que sí. Y tú y yo tenemos que actuar de esa manera. Dios me dijo que sí. ¿Cuál es mi problema? Yo soy mi problema. Muchas veces tú y yo somos los mayores obstáculos a las maravillas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque tú y yo muchas veces no le creemos a Dios. Muchas veces le creemos más al diablo que a Dios. Mira tu pasado. Mira tu fracaso. Mira nada más lo que has hecho. No solamente lo toma, te lo echa en la cara. Y si tú le crees más al diablo, nunca vas a salir. Nunca vas a dejar el pasado en el pasado. Siempre vas a estar viviendo en el pasado. Estás aquí en el presente, pero tu mente todavía está en el pasado. No pude, y ahorita en el presente no puedo. Y en el futuro, no voy a poder. No voy a hacer nada. No voy a lograr nada en la vida. Si siempre vives en el pasado, nunca vas a hacer nada en el presente. Y tu porvenir va a ser igual. No vas a poder. Por eso es que Dios se especializa en tomar a esos personajes y los deja grabados en estas páginas para que cada persona después de ellos pueda leer y pueda decir, qué maravillas hizo Dios en este hombre. Y que en alguna manera tú puedas sentir que empieza con E, esperanza, que en alguna manera cuando tú leas lo que Dios hizo aquí, que tú puedas leerlo y apreciarlo y tú puedas tener esperanzas. ¿De qué? De que tú también puedes ser un personaje como Él. Que tú también puedas ser un padre, una madre de fe, de fuerza, de valor, de confianza, de carácter, a pesar de. Independientemente de tu pasado, tu presente tiene posibilidades. ¿Por qué otra vez? Porque Dios ya me dijo que sí. Me dice que sí a través de Abraham, a través de Noé, a través de Moisés, a través de Josué, a través de Pedro, a través de Pablo, a través de Esther, a través de Ruth. A través de todos esos personajes Dios me dice sí se puede. Cree que sí se puede. Porque si crees que no, nunca vas a hacer nada. 2. Su persona. Noten sus ancestros, todos los antepasados de Abraham. ¿Sí? Los antepasados de él. Vamos a empezar con el primero, Arfaxad. A los 35 años se registra en Génesis 11 que Arfaxad, uno de los ancestros de Abraham, a los 35 años tuvo su primer hijo. El hijo de Arfaxad, Sala, a los 30 años tuvo su primer hijo. El hijo de Sala, Eber, a los 34 años tuvo su primer hijo. Peleg tuvo su primer hijo a los 30 años. Reú a los 32 tuvo su primer hijo. Serug a los 30 años tuvo su primer hijo. Nacor a los 29 años tuvo su primer hijo. Si sumas todos esos números, son 220. 220 entre 7 ancestros, ¿sí? Más o menos en promedio a los 31 años, todos los ancestros antes de Abraham, a los 31 años ya habían tenido su primer hijo. Posiblemente el primogénito fue una hija. ¿Sí me explico? Pero más o menos a la edad de 31 años, todos los ancestros de Abraham, a los 31 años ya tenían su primer varón.
¿Cómo piensan ustedes que Abraham se sentía? ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Más del doble de la edad promedio. Abraham no estaba muy seguro. No estaba muy confiado. ¿Sí? Solamente una cosa le podía dar confianza, esperanza, valor, ánimo. Lo vamos a ver en un momentito. Su persona, su progenie, ¿sí? ¿Cuántos hijos tenía? 0. Su problema en 11:30, aparte de la edad avanzada, Sarai había sido estéril desde jovencita, desde recién casada, nunca pudo concebir. Nada. Y ya eran ancianos ahora. Y si de joven no podía concebir y no podía producir un solo niño, ¿cómo iba a hacerlo a esa edad avanzada? O sea, no promete. No promete, no hay mucho ahí. Si edad promedio, 31. Abraham tiene 75 años y todavía no tiene hijo. Sarai es estéril. ¿Sí? Entonces, ¿vemos allí una vida de fe o una vida de fracaso? Muy bien, una vida de fracaso solamente es allí. ¿Qué le hace a Abraham convertirse en el padre de la fe? La promesa, versículo 2. Léanlo por favor. Versículo 2. En sus Biblias. Ahora sí, si no han sacado sus Biblias, sáquenla. Versículo 2. Dice: entonces, sí, cierto, todos los otros ancestros antes de Abraham, a los 31 años ya tenían su primer hijo. Cierto. Cierto, Abraham ahora tenía 75 años, era un anciano. Cierto. Cierto, Sarai había sido estéril y hasta ese día no había podido concebir y ya no iba a concebir. Entonces, basado en esa información, Abraham era un fracaso. Excepto por una cosa, una sola cosa. Una palanca fuerte. ¿Cuál es? La promesa que Dios le había hecho. La promesa que Dios le había hecho. Si Dios te ha prometido una cosa, aunque el mundo se te venga encima, agárrate de esa promesa. Agárrate de esa promesa. Porque esa es la promesa que te va a dar, ¿qué cosa? Esperanza, ánimo, valor, confianza, carácter. Porque si Dios te dice que sí, no importa que el diablo te diga que no. Si Dios te dijo que sí, créelo, agárralo, muévete. Camina hacia adelante. Vete rumbo a la tierra prometida. ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Hay esperanza para mí. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para ti. No importa tu pasado, no importa tu problema, aún no importa tu pecado. Hay esperanza para ti. Porque Dios está vivo y está activo. Otra vez más, porque Dios está vivo y está activo. Y porque Dios me dijo que sí. Agárrate de ese sí. Y sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios te dijo que sí. Y nunca que Dios dice que sí, después te dice, bueno, a lo mejor. Jamás. Si Dios te dijo que sí, te lo va a cumplir. Agárrate de ese sí. 3. Su promesa. Hablando de su promesa. Su presente. Entonces, ahora tiene ¿qué cosa? Tiene esperanza. No en él mismo. Tiene 75 años. No en su esposa. ¿Por qué? Es estéril y también ya es anciana. Ya se acabó el tiempo. Pero el hombre tiene esperanza porque Dios le ha dado una promesa. Eso es todo. El hombre sale de Harán. Sale de Harán y se va rumbo a la tierra prometida. Porque Dios dijo que sí. Dios dijo que sí. Y sale ese ancianito. Yo no sé si renqueaba, yo no sé si le dolía su espalda. No sé si ya iba encorvado. ¿Sí? Pero con una cosa iba, con esperanza. Iba con esperanza. Dios me dijo que sí. Dios me dijo que sí. Y voy a agarrarme de ese sí. Mi pasado es problemático. Vengo de una nación pecadora, pecaminosa, asquerosa, pero de ahí Dios me ha sacado. Y Dios me ha prometido algo glorioso.
Y voy a agarrarme, voy a creer en Dios y voy a salir adelante. Su presente con esperanza, su posteridad, una vez más, haré de ti una nación grande. Wow. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y esa es la razón por la cual miles de años después, todavía estamos hablando de ese hombre. Todavía estamos hablando de ese viejito. ¿Por qué? Porque le agarró la palabra a Dios. Porque creyó en el sí que Dios le dio. ¿Cómo van a estar tus descendientes de aquí a 20 años, de aquí a 40 años, de aquí a 100 años? Yo espero que de aquí a 100 años, tus tataranietos, los tataranietos de Ángel y de Kiara, que todavía no tienen ni siquiera hijos, los tataranietos de ellos estén aquí dirigiendo la alabanza. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dijo que sí. Porque Dios dice, te engrandeceré, te bendeciré, te voy a sacar adelante. Wow. Su posteridad, su futuro era glorioso. Es grande. Hasta el día de hoy existe una nación que se llama Israel porque ese viejito decidió creerle a Dios. Hasta el día de hoy existe una nación después de miles de años porque ese viejito decidió creerle a Dios. Dios le dijo que sí y ese viejito se agarra de ese sí. Que hasta el día de hoy hay una nación que se llama Israel por causa de él. Porque decidió creer a Dios. Si Dios te dice que sí, no importa cuántos te digan que no. Agárrate de ese sí, dale para adelante. Principio. Lección. No mires el problema, mira la promesa. Si enfocas toda tu atención en el problema, en el pasado, en el pecado, ¿vas a tener esperanza? No, porque tu mente está enfocada en, soy de ahí, en el problema, en el pecado, en el pasado, ¿sí? Esa es la razón por la cual digo, no puedo terminar aún en los 10 minutos que tengo. No puedo terminar porque hay pasos muy prácticos. Muchos de nosotros hoy estamos escuchando eso, lo escuchamos y tenemos esperanza. Pero salimos de aquí y una vez más, ¿qué es lo que hacemos? Por costumbre. Sí, una vez más, enfocamos nuestra atención en el pasado, en el problema y en el pecado. Y decimos, no se puede. No se puede. Necesitamos que programar o reprogramar la manera que procesamos los problemas. Porque aquí decimos amén, gloria a Dios y aleluya cuando regresamos a casa. Una vez saliendo de aquí, una vez más regresamos y enfocamos la atención. Una vez más, pasado, problema, pecado, no se puede. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha sido programado así. Nuestro cerebro ha sido programado así. Y si vamos a cambiar la manera que trabaja el cuerpo, tenemos que empezar con la cabeza. Tenemos que empezar a aprender cómo reprogramar la cabeza para no seguir enfocando nuestra atención en el pasado, en el problema o en el pecado. Desprendernos de eso, necesitamos que cambiar. Gracias que estuvimos viendo eso en los grupos de vida. ¿Sí? ¿Recuerdan Romanos 12, 1 y 2? Estamos aprendiendo algo. Sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. Cambia tu cuerpo, entrega tu cuerpo, el versículo 1. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 2. Tengo que reprogramar mi cerebro, la manera que proceso las cosas. Tengo que cambiar mi entendimiento, ¿sí? Tengo que reprogramar mi cabeza para poder presentar mi cuerpo y meterlo en acción. No es mi costumbre, no es nuestra costumbre buscar las cosas de Dios. Nuestro sistema está afectado por el pecado. Tenemos que lidiar con el vicio todos los días, con cómo soy, de dónde vengo, todos los días. Y no va a cambiar de dirección nuestro cuerpo hasta que nuestra cabeza empiece a programar al cuerpo y a decirle, no más, no más. Tenemos que reprogramar nuestra cabeza. Tenemos que todos los días entregar a Dios la manera que pensamos, la manera que actuamos, la manera que procesamos las invitaciones del diablo.
Necesitamos que trabajar en la cabeza para cambiar el cuerpo. No mires el problema, mira la promesa. Otro principio, si Dios te da una promesa en el presente, no te preocupes del pasado. Si Dios te da una promesa en el presente, no te preocupes del pasado. Piensen ustedes cómo Abraham está procesando eso. Abraham oye la voz de Dios. Abraham entiende la voluntad de Dios, ¿sí? Pero mientras que se quede en Ur de los Caldeos, va a pensar y va a actuar como los caldeos. Se mueve y se viene a Harán, pero Harán tampoco no es una nación muy buena tampoco, ¿sí? Ellos tienen su propio sistema, sus propias creencias, su propia idiosincrasia, sus propios pecados. Si Abraham se queda en Harán, no puede procesar. Dios le dice, no, yo quiero que tú conectes conmigo, tú y yo, solito. Desprendido de tu papá, ya enterré a tu papá, precisamente tu papá no estaba invitado en esto. Tú estabas invitado, yo te quiero a ti. No quiero que sigas la dirección de tu papá. Si ustedes leen en Génesis 11, es precisamente Taré, el padre de Abraham, el que toma a Abraham. Él toma la iniciativa. Y Dios parece que dice en 12:1, pero Jehová había dicho Abraham, no a Taré, Abraham. Y Dios tiene que eliminar a unos cuantos de sus familiares porque les dijo, lo siento, ustedes no están incluidos. Mi propuesta es con Abraham. Wow. Y quiero sacarlo de ahí, quiero sacarlo de Ur de los Caldeos, quiero sacarlo de Harán, lo quiero traer a Canaán, a mi tierra, la tierra que yo tengo para él. Porque ahí tengo una gran promesa para él. Wow. Entonces, si Dios te da una promesa en el presente, sea que estás en Ur, sea que estés en Harán, si Dios te da una promesa en el presente, no te preocupes del pasado. ¿Qué hubiera pasado si acaso Abraham dice, no, pero es que yo no puedo hacer esas cosas, porque yo vengo de Ur, y Ur de los Caldeos no creen así? Imagínense ustedes. Cuando Abraham está en Ur de los Caldeos, toda su familia es ahí. El padre, el abuelo, tíos, toda la familia es allí. Imagínense nada más esto. De pronto Abraham pone un anuncio en su rancho, en su propiedad. For sale. Se vende. Los familiares, los amigos, ¿a dónde te vas a mover? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, me voy a ir de aquí. ¿Pero a dónde vas? No sé. Habló el compadre de Abraham con los otros compadres, dijo, yo creo que mi compadre Abraham se está volviendo loco. Está vendiendo su propiedad y se va a mover, pero no sabe a dónde va a ir. ¿Sí? Sí. Abraham sale y no sabe exactamente, él nunca ha estado en la tierra prometida. ¿Entienden? Si Abraham se queda en el pasado, se quedaría pensando como en el pasado. Tú naciste aquí, tú creciste aquí y aquí te vas a morir. Y Abraham dice, no, Dios tiene una promesa para mí. Dios tiene una tierra que Él llamó ya la tierra prometida. ¿Sí? Oye, viejo, pero ni siquiera la vas a hacer. Saliendo de aquí, aquí te vas a morir. No es cierto. ¿Por qué no? Porque Dios dijo que sí. Voy a llegar a la tierra prometida. Sí. Y si quieren saber el resto, sigan viniendo. Wow. ¿Verdad? ¿Se imaginan la burla? Abraham se ha vuelto loco. En su vejez le está fallando. Y Abraham dice, no, ustedes se van a quedar, yo me voy a lo que Dios tiene para mí. Dios tiene un futuro glorioso, un futuro bueno. Dijeron, no vas a pasar aquí a falfurrias, ahí te vas a morir. Y Dios dice a Abraham, no, Dios tiene cosas buenas para mí. Si sigues pensando en el pasado te vas a quedar. Dios tiene un porvenir glorioso para ti y para mí.
Si Dios te da perdón en el presente, no te preocupes del pecado del pasado. No te preocupes. Cuando el diablo, y eso es lo que sucede, cuando el diablo te ofrece el pecado favorito y tú caes, y te das cuenta y te arrepientes y pides perdón a Dios y le dices que te perdone y que te ayude, que tenga misericordia de ti, ¿lo hace Dios? ¿Lo hace Dios? Claro que sí, Él lo hace. Ahora, el diablo va a querer tomar el pecado que cometiste y el pecado que confesaste mañana, ¿sí? Lo va a querer tomar y te lo va a aventar en la cara y te va a decir, cochino, miserable, ¿tú piensas que Dios te ama después de esto? Si tú le crees al diablo, tú vas a dudar de la promesa de Dios. Tú vas a dudar. Y si tú dudas de la promesa de Dios, vas a estar en problemas. Y lo que tenemos que hacer cuando el diablo nos acusa y nos tira nuestro pecado, lo único que tenemos que decir, Padre, ahí te lo encargo. Y viene Dios y le dice, diablito, ven para acá, ven para acá. El diablo sabe que están problemas. Cada vez que nosotros vamos con nuestro Padre Dios y le decimos de lo que nos está acusando el diablo, ese pecado que cometimos, cierto, pero ese pecado que confesamos, ese pecado que está cometido, confesado y perdonado, Dios no tiene nada contra nosotros ya. Pero el diablo piensa que si él te logra engañar, te va a regresar al pasado. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién más le vas a creer? ¿A Dios o al diablo? Si Dios te da perdón en el presente, no te preocupes del pecado del pasado. No te preocupes. Dios ya te limpió. ¿Y el pasado quedó? ¿Dónde? En el pasado. El pasado quedó en el pasado. ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que no hemos aprendido mucho todavía. 4 versículos. De hoy en 15 días, con la ayuda del Señor, tengo que regresar una vez más a esos 4 versículos, porque hay mucho que aprender aquí. Tú eres Abraham, tú eres Sarai. Dios todavía está trabajando en tu vida. Dios está desarrollando carácter. Dios está aumentando fe en Dios. No le creas al diablo, créele a Dios. Dios quiere hacer de ti un padre, una madre de fe. Para arriba, por favor, con los ojos cerrados. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dios promete algo precioso y glorioso, pero tú tienes que creerle. Dios ya dijo una cosa. ¿Qué te dijo Dios? Dios ya te dijo que sí. Créelo. Créelo. Dios ya te dijo que sí. No sé con qué mentiras te está tirando el diablo. No sé qué fracasos te está echando en cara. Si todavía ese pecado y esa acusación es válida, porque todavía no has confesado ese pecado. Eso es el tiempo para pedir a Dios, perdóname Dios, perdóname, cámbiame Dios, ayúdame con el cigarro, ayúdame con el alcohol, ayúdame con mi temperamento, ayúdame con las maldiciones. Confiésalo y deja que Él te cambie. Confiesa y cambia. Dios no ha terminado contigo. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Cristo no ha venido y no te ha llevado todavía, entonces Cristo está vivo y activo, trabajando en tu vida. No le creas al diablo. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Si en esos momentos te sientes atacado, frustrado, derrotado, desanimado por caídas que has sufrido, fracasos que has tenido, no te quedes allí. El perdón de Dios te espera. La misericordia de Dios te espera. No te quedes allí.
No te quedes allí. Dios ya te dijo que sí, que te ama. Dios ya te dijo que sí, que te quiere perdonar. Dios ya te dijo que sí, te quiere cambiar. No te quedes. No te quedes. Si hay algo que cargas en tu alma, en tu corazón, y quieres entregar a Dios en esos momentos, levanta tu mano. Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano, con los ojos cerrados todos. Levanta tu mano. Oh Padre Dios, aquí estamos con la mano en alto. Te hemos fallado, Dios, en pensamiento, en palabra y en práctica. Aquí estamos, Dios. Mira nuestra mano, más que todo. Mira nuestro corazón. Mira nuestro corazón, Dios. Perdónanos, Dios. Purifícanos, Dios. Danos de tu perdón y danos de tu paz. Y sácanos adelante. Aquí estamos, Señor. Gracias. Baja tu mano. Bajemos las manos, pero levantemos nuestros corazones a Dios. Y digamos, Dios, tú ya me dijiste que sí. Ya me dijiste que sí, Dios. Ayúdame a creer, ayúdame a tomar ese sí y caminar para adelante. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, Dios. Gracias. Salimos, Padre, de aquí renovados, con confianza, con fe y con esperanza. No todo está dicho, no todo está terminado. Todavía me das una oportunidad. Todavía me das una responsabilidad. Ayúdame a Dios a presentarme delante de ti todos los días con una mente renovada de que tú has dicho que sí. Yo también digo que sí. Yo también digo que sí. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para vivir de acuerdo, no al pasado, no al pecado, no al fracaso, no a la falla, no al error, no al horror. Vivir de acuerdo al potencial que nos has dado. Vivir de acuerdo a tu palabra. Vivir de acuerdo a tu promesa, Señor. Esa es la manera que queremos vivir, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú ya nos dijiste que sí. Queremos vivir con ese sí afirmativo, con ese sí positivo. Sí voy a salir adelante. Gracias, Padre Celestial. En el nombre precioso y glorioso de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice...